Bueno, en el siguiente trabajo indicaremos las partes por las cuales está compuesto nuestro banco de trabajo, caracterizando así sus partes y sus funcionalidades, de cómo están distribuidas, de forma así facilitando las actividades que el profesor nos plantee en el aula de clase. Tenemos como objetivo principal identificar su distribución para la programación de actividades, teniendo como conceptos claros de los elementos que la componen. Como pueden ver aquí, tenemos el banco de trabajo del PLC, en el cual está constituido por tres etapas. La primera que tenemos acá, que es la etapa de potencia, después seguimos con la etapa del PLC y por último la etapa de control. Yo les voy a hablar sobre la etapa de potencia, la cual está constituido por un disyuntor, por una fuente de alimentación y por unos interruptores. Bueno, vamos a la parte del disyuntor. Entramos a la etapa de potencia, donde la podemos ver ya más claramente. Entonces entramos ya a especificar el disyuntor. Bueno, tenemos en esta etapa, en este PLC, el disyuntor Siemens 3R, el cual, bueno, para entrar primero a en sí sus características y todo, decimos que un disyuntor es un interruptor automático capaz de interrumpir el circuito ante un aumento de intensidad de corriente o frente a un cortocircuito. Tenemos este disyuntor que está en nuestro PLC, que es el 3R, el cual tiene un voltaje de operación hasta los 690 voltios y tiene una operación de corriente de los 20 amperios. Trabaja una frecuencia de operación de 1 hora, el cual puede trabajar a una temperatura de menos 20 grados centígrados hasta los 60 grados centígrados. Tiene un tipo de protección, el cual es un interruptor motorizado. Esta es la características principales del disyuntor Siemens 3R. Pasamos a los interruptores de la familia Assassin, en el cual encontramos interruptores monofásicos, bifásicos y trifásicos. Para estos interruptores ya sabemos que un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. Estos interruptores trabajan en un rango de los 6 hasta los 63 amperios. Tienen una tensión de trabajo mínima de 24 y una máxima de 200 a 440 voltios en corriente alterna. Tiene una posición de montaje, la cual no afecta, el cual como lo montemos en donde lo deseemos, en nuestro banco de trabajo, y tiene un poder de corte en corriente de los 6 kiloamperios. Esta es la información de la etapa de potencia. Características del banco de trabajo. Mi nombre es Sebastián Imbajoa, soy estudiante de Ley 57. Componente PLC. CPU Compact Logic L32E. Consta de una fuente de alimentación, entradas análogas, entradas digitales y salidas digitales. CPU Compact Logic. Él trae indicadores de estado y errores, ranuras para micro y memory card, conexiones, entradas y salidas integrales, conexiones a la fuente de alimentación, dos interfaz X2, una interfaz X1 y un selector de modo. Entradas y salidas integrales. Entradas y salidas analógicas, 8 entradas digitales y 8 salidas digitales. Indicadores de estado. Nombres de LED. SF de color rojo. Error de hardware o software.
BF, de color rojo, error de bus. DC 5B, verde, alimentación de 5 voltios para CPU. Y bus del S7 300, correcta. FRCE, de color amarillo, petición de forzado permanente. RUM, verde, CPU en RUM, en el arranque. Stop, amarillo, CPU en stop, o bien en parada. Fuente de alimentación 1769 PA4. Tiene la serie de fábrica serie 1769 para uso de módulo compact. Tensión de línea de 85 a 265 voltios AC. Tensión de salida de la alimentación del usuario 5 voltios DC, 24 voltios DC. Corriente de salida 4000 miliamperios, longitud 70 milímetros, anchura 118 milímetros, profundidad 87 milímetros. La temperatura mínima de trabajo es de 0 grados Celsius. La temperatura máxima es de 60 grados Celsius. La dimensión es de 70 por 118 por 87 milímetros. Entradas análogas. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver la sección donde podemos encontrar las entradas análogas de nuestro PLC. En esta otra imagen está, pues, vemos en su diagrama, sus planos. Bueno, pasemos a las salidas análogas. 1769 8FC. Bueno, esta es la imagen de la sección de las entradas análogas. Son unipolares. La configuración del módulo se realiza mediante software en programación del controlador. Además, algunos controladores aceptan configuración mediante el programa del usuario. En cualquier caso, la configuración del módulo se almacena en la memoria del controlador. Entradas digitales. Bueno, entonces aquí podemos visualizar, pues, las entradas digitales que tiene el compact y las salidas digitales. Gracias. Muy buenas tardes, instructor. Quien les habla, Héctor Fernando García, el curso I57. Hoy vamos a presentar la caracterización del banco de PLC. Como vemos en la imagen, tenemos unos relés y una bornera. Vamos a hablar sobre los relés, que estos relés son de marca Phoenix Conta, que pueden ser utilizados universalmente. Reciben una tensión de entrada de 12 voltios a 230 voltios. Tiene una interfaz de PLC que alcanza la máxima eficiencia con el sistema de prueba enchufable, fácil de usar. Tiene muchas ventajas. Una de ellas es su seguridad de funcionamiento. El relé puede sustituir su uso de palanca de activación. Y las borneras son de acople rápido, alineable, sin interrupciones con los modelos estándar correspondientes a esta familia. Son destornillables. También sirve como toma de prueba, adicionalmente integrada para el alojamiento de puntas, para hacer mediciones. Luego tenemos los que son los relés térmicos, que como podemos observar son los que tienen los botones rojos con azul, los de abajo. Esos relés térmicos son de marca Assassin Sirius, con conexión por tornillo para montaje directo a contador y montaje independiente. Clase IES, y sus equipamiento y características son contacto auxiliares, rearme manual, indicación de posición, función de text, tecla stop, sensibilidad de corte de fase, tapa integrada y presentable, y clase de disparo es clase IES. Van a pausar el proceso en el PLC en el momento en el que haya una falla o un corte, digámoslo así,
en el proceso. Entonces son muy indispensables. Muchas gracias. Buenas tardes. En este momentico les voy a hablar sobre el panel del lado derecho, donde encuentran los pilotos, indicadores, los pulsadores y los switches de dos posiciones. Voy a comenzar sobre el switch de dos posiciones. Pues, como lo digo, tiene dos posiciones, prendido o apagado, y trabaja en unos rangos dependiendo del tipo de corriente, si es AC o DC. En AC puede trabajar a 600 voltios a 0.1 amperios, a 250 voltios a 0.27 amperios y a 125 voltios a 0.55 amperios. En AC ya puede trabajar a 600 voltios a 1.2 amperios, a 240 voltios a 3 amperios y a 120 voltios a 6 amperios. No tiene referencia, pero es genérico, y voy a hablarles sobre los indicadores o los pilotos. Ellos son de referencia M22N, son de 22 milímetros y vienen en tres colores. Viene el verde, el amarillo y el rojo. Que el verde nos indica el funcionamiento de la máquina, que está correctamente. El amarillo, que tenemos algo que vamos a poner a funcionar mal. Y el rojo, pues que ya funcionó mal el proceso en el PLC. Y tenemos los pulsadores, que son de acción rápida, normalmente abiertos o normalmente cerrados. Vienen en dos colores, el verde o el rojo. Nos indican también el stop y el inicio de la máquina. Son muy importantes porque nos ayudan a pausar. Buenas tardes, distribuidor. Voy a hablar sobre el contactor. El contactor es marca Widdeley, referencia D1210. Él trabaja a una frecuencia de 50 o 60 Hz. Tiene una tensión de referencia que es de 660 o 690 voltios, al igual que es de 380 y 400 voltios. Él trabaja una corriente de 95 amperios. Él tiene al lado derecho superior e inferior, tiene las conexiones para la bobina, y arriba tiene para las tensiones, y los de abajo para los que van conectados al motor. Él, con una pequeña tensión en la bobina, se pueden lograr manejar grandes tensiones, como lo podemos hacer. El motor trabaja con muy altas tensiones, entonces nos queda más fácil manejar las grandes cantidades de tensiones que manejamos para mover el motor. Gracias.